Vamos a escuchar al pastor Eliasib, quien nos ha de compartir en este momento el tema que lleva por título Jesús, el divorcio y el nuevo casamiento. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Carla. Pensé que era interesante el poder cambiar el título, que el libro nos presentaba, Discurso Maestro de Jesucristo, pero las ideas que ahí se desarrollan, pues son precisamente las que quiero resaltar en esta ocasión, en esta tarde. Yo creo que todos tenemos la experiencia que uno de los espacios, de los lugares donde mejor estamos, pues es el hogar, es en la familia, ¿no? Pero que también es muy triste cuando los miembros de la familia le damos lugar al pecado, se posesiona en nosotros, y en cuántas ocasiones ese espacio de paz, de cariño, de comprensión, de ternura, pues se convierte en un lugar de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha tristeza. Hay diversas causas, evidentemente, ¿verdad?, que a veces trastornan ese bienestar en el cual nosotros vivimos. Y precisamente una de las causas, uno de los factores, es el tema del divorcio. El divorcio. Por eso consideré oportuno que pudiésemos en esta tarde ver cuál es el concepto que Jesús tiene acerca del divorcio y también lo que encontramos tanto en las Sagradas Escrituras como en el Espíritu de Profecía respecto al nuevo casamiento. Así que voy a compartir la pantalla que hemos preparado aquí con un tema para que así de esa forma podamos... A ver, permítanme un momento. Seguir las ideas del tema, ya lo tenemos. Muy bien. Jesús, divorcio y nuevo casamiento. Los textos claves que tenemos para este tema y que también aparecen en la lectura del libro son tres. El primero de ellos está en San Mateo 5, 30 y 31, que es precisamente lo que nos corresponde estudiar en esta ocasión. Lo que Jesús expresa aquí, pues lo sabemos porque estamos estudiando la temática o el sermón que Jesús presentó en el Sermón del Monte, ¿sí?, allá por Galilea. Y entonces en esa ocasión Jesús establece los siguientes criterios. Dice, también fue dicho, Mateo 5, 30 y 31, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ésta cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Noten cómo aquí Jesús es muy específico, muy claro. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, dice que la práctica en el tiempo de Jesús de los judíos respecto al asunto del divorcio o de la carta de divorcio era muy común. Se había tomado a la ligera. ¿Sí? Por eso es que Jesús considera oportuno el poder crear conceptos claros de cómo debería de ser el divorcio. De una manera mucho más amplia, Jesús trata este mismo tema, estas mismas ideas, solo que en San Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9. Ahora no está en Judea, sino está por la región de Perea.
Y entonces allí Jesús, dice el texto, dice el Evangelio, que un grupo de judíos, ¿verdad?, de fariseos, se acercan a él y entonces le hacen una pregunta. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Interesante, como siempre, ¿verdad? Los fariseos querían de alguna manera u otra que Jesús cayese en una trampa. Pero Jesús, de manera muy tranquila, respondió: ¿no habéis leído que el que los crió en el principio los hizo varón y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Fijaros cómo aquí Jesús, en esta idea, les lleva a los fariseos a que piensen en el origen del matrimonio, en el origen del hogar. Cómo Dios, al crear el hombre y la mujer, establece también y define cómo tenían que vivir, cómo tenían que actuar. Como insisten los fariseos en preguntarle, y ahora noten cómo lo confrontan con las mismas escrituras y con un líder que era muy respetado en el pueblo de Israel, como Moisés. Entonces le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirles? Y una vez más, la respuesta de Jesús es muy clara. No anula lo que Moisés dijo, porque esa era una realidad, como lo vamos a ver más adelante, sino que les dice: Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Os digo que cualquiera se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Así que nuevamente Jesús resalta la importancia, la causa principal para el divorcio, ¿sí? No es cualquier cosa. Si nosotros vamos a Deuteronomios capítulo 24, 1 al 2, encontramos precisamente lo que se llamaba, o más bien lo que practicaba el pueblo de Israel respecto a esas cartas de separación, ¿verdad? Esas cartas de divorcio que los maridos daban a las mujeres. Y fíjense cómo hay algo importante que aquí resalta. Vamos a ver Deuteronomios 24, 1 al 4. Porque hay una palabra, hay una frase muy interesante que queremos un poco hablar de ella. Dice: si un hombre toma una mujer, esto es lo que Moisés en la ley lo había expresado, y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, otras versiones traducen como cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Había dos escuelas que interpretaban ese concepto de cosa indecente. ¿Qué podía entender un judío, un marido judío, en el concepto de una cosa indecente? Pues noten que la escuela de Shammai interpretaba como algún tipo de agravio sexual. En otras palabras, una actitud extrovertida hacia esclavos y vecinos era razón suficiente para que el hombre diese carta de divorcio y despidiese a su mujer. O si la mujer en algún momento osaba darse la vuelta en la calle sola,
también era la suficiente razón. Lo entendía como un tipo de agravio sexual. Otra actitud que se consideraba cosa indecente y por la cual podían despedirla: beber con entusiasmo en la calle, ¿sí? O bañarse con hombres. Estas actitudes que en determinado momento la esposa podía asumir, el marido, en esa interpretación de cosa indecente, era suficiente para despedirla. Voy aquí a la otra escuela, la escuela de Hillel. Esta escuela interpretaba como cosa indecente cualquier cosa que fuera desagradable al marido. Mientras la escuela de Shammai centraba la atención en aspectos sexuales, en aspectos morales, aquí ya casi era el gusto. Fijaros bien, noten cómo algunas de las siguientes actitudes que la mujer asumiese era suficiente para que el marido le diese carta de divorcio. La exhibición del brazo de la mujer en público. Nos parece un poco hasta absurdo, ¿verdad? Pero eso era así. Si se le quemaba o se le quemase la comida a la mujer, era cosa indecente, era algo desagradable para el marido y era suficiente razón como para darle carta de divorcio. Otra, si el esposo encontraba otra mujer más atractiva, pues también era suficiente razón para darle carta de divorcio. Notad que estas situaciones son las que va a corregir Jesús, ¿sí? Las que va a tratar de que puedan ser diferentes, aunque evidentemente le reprochan a Jesús y le dicen: ¿y por qué Moisés dio estas instrucciones? ¿Por qué el pueblo lo ha estado practicando? Algunos quieren interpretar que en Deuteronomios 24, 1 al 4, se establecen criterios para el divorcio. Pero en realidad los estudiosos de la Biblia mencionan que esta ley de Deuteronomios 24, 1 al 4, no instituye el divorcio. Lo tolera, pero lo tolera en cierta forma para protección de la mujer. Porque una mujer que era despedida por todas esas causas que mencionaba hace un momento, ¿sí?, tenía la oportunidad de volverse a casar. O sea que de alguna forma era una protección para ella, ¿sí? Además, como dice el comentario bíblico adventista, que esta ley fue dada por la imperfección de la naturaleza humana, por los bajos conceptos morales del pueblo. Así que en sí misma la ley de alguna manera era de ayuda para las mujeres. Pero Jesús va a corregir esta situación. Jesús va a hacerlo de manera distinta. Jesús explica que no era la voluntad de Dios que se obtuviese tan fácilmente el divorcio, ¿sí? Y que esta legislación solo había sido dada por causa de la dureza de los corazones de ellos, ¿verdad? Por esos bajos conceptos morales que tenían. El criterio que establece Jesús para el divorcio es solo por causa de fornicación. Pero saben, hermanos, aquí hay un elemento interesante que introduzco y que inclusive cuando aquí en la Unión Adventista Española se formó una comisión respecto al matrimonio para dar algunas directrices, ¿verdad? Porque era necesario tener criterios que pudieran ser consensuados para tratar una serie de casos de divorcios que se estaban dando en la iglesia. Hubo un debate muy grande sobre la palabra fornicación, que como podéis ver es porneias. La palabra porneias, o sea, el concepto de porneias, ¿cómo lo interpretamos?
¿Qué cosa quiere decir porneias? Y todavía están por ahí en unos documentos interesantes, ¿verdad? Porque se escribió mucho respecto a ello. Yo no voy a entrar en detalles, lo dejo solamente como una inquietud, ¿verdad? Para que podamos ver qué es ese concepto de fornicación. ¿Qué entendemos por fornicación? ¿Qué se entiende por porneias? Pero sí, tuve la oportunidad de encontrar algunas razones que el espíritu de profecía presenta respecto por qué puede uno divorciarse o por qué puede romperse esa relación matrimonial. Y es interesante. Me llamó la atención a mí mismo estas ideas que encontré. En primer lugar, como ya vimos, la infidelidad a los votos matrimoniales, o sea, la fornicación, lo que sería el adulterio, ¿sí? Las relaciones sexuales fuera de la pareja, puede ser del hombre o puede ser de la mujer. Si hay esta infidelidad, si hay esta ruptura de votos matrimoniales, el cónyuge agraviado está en libertad de poder divorciarse y volverse a casar. Sí, se anima, se aconseja, se orienta, ¿verdad? Que no llegue a eso, sino que pueda haber perdón. Pero independientemente de lo que pueda uno orientar, la Biblia establece, y Jesús lo establece así, que la infidelidad a los votos matrimoniales, la fornicación y el adulterio son razón suficiente para ir al divorcio. Pero fíjense, algo que me llamó la atención. Esto evidentemente es lo que Elena G. de White orientó y aconsejó a un matrimonio. Divorcio antes que apostasía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en un matrimonio un hombre puede ser creyente y el otro no puede ser creyente. Un hombre puede ser una persona o una mujer puede ser una persona entregada, sirviendo a Dios, y el otro no. ¿Qué prevalece? Me llamó mucho la atención la experiencia que narra Elena G. de White en la Carta 34 de 1890. Y trata de una hermana, no da el nombre, sino solamente los editores ponen hermana de. Y Elena G. de White le dice, yo no hubiera presentado el asunto de la manera como le he expuesto si no hubiera habido otra vida tan ligada a la suya, la vida de alguien a quien Dios ha elegido como su siervo. Noten ustedes, ¿verdad? Aquí en este caso el marido es un siervo de Dios. Es una persona que ha entregado su vida al Señor para servirle. La mujer no. Y entonces sigue diciendo, ese matrimonio no tendría que haberse realizado, pero el paso fue dado y la tarea que tiene su esposo ahora para sobreponerse es 10 veces más difícil que si nunca la hubiera conocido a usted. ¿Podría meditar seriamente sobre este asunto? La utilidad de su esposo tiene que ser destruida y su vida tiene que terminar en un fracaso por su culpa. Noten cómo está Elena G. de White enfatizando el hecho de que su marido es una persona fiel y usted no entiende su fidelidad. Es razón suficiente como para que él pierda su relación con Dios, para que pierda o fracase en esa relación de intimidad con su Dios. Y entonces termina diciendo, la identidad de su esposo no debe de ser absorbida por la suya. Y esta es la frase que resalto. El voto matrimonial que aún une a los esposos es inquebrantable, pero él tiene votos también para con el Señor. Amarlo de todo corazón, lo cual es un afecto indivisible. ¿Qué prioriza en este consejo? Fidelidad a Dios, fidelidad antes que apostasía. Y puedes divorciarte antes de infringir tus votos con Dios. Es interesante.
Piénsenlo, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad?, que lo desarrollen. A mí me llamó la atención, pero esta experiencia me es útil. ¿En qué otro caso se puede dar el divorcio? Pues en el caso de de maltrato. Esto está muy al orden del día, tristemente, ¿verdad? Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, casos no solamente de maltrato, sino de asesinatos, de violencia, ¿verdad?, donde hombres mayormente. Se puede dar caso de mujeres también, pero es muy reducido en realidad, casi es nulo. Pero mayormente los hombres pues matan a las mujeres, ¿sí? Las víctimas vicarias cuando matan a los hijos para dañar a la madre. O sea, es terrible, ¿sí? O una vía crucis que vive la mujer mayormente, aunque también, como digo, puede ser el hombre. Que puede en algún momento ser maltratado, pero eso es muy mínimo, casi nulo. Noten qué es lo que dice respecto a esto de en caso de maltrato para ir al divorcio. Dice, recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado de. Otra vez guardan el nombre y ponen solamente una letra D, a menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor la idea de que él ha albergado en lo pasado acerca de lo debido a su esposa. Si él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería para usted de lo que fue el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. Me compadezco de D, o sea, del hombre, pero no puedo aconsejarle que se reúna con él contra lo que dice a usted su propio criterio. Esta mujer maltratada, ¿verdad?, no tratada adecuadamente por el marido, le dice el Ellen G. White, no le recomiendo que vuelva, porque el hombre continúa con sus acciones y actitudes de maltrato. Y si no cambia, mejor esté separada. Es interesante. Y hay otro caso. Esto está en Hogar Cristiano, en la página 312, como también este otro tema, por abandono. ¿Sí? Dice así de manera muy directa, si ella está así resuelta a no vivir con usted, al intentarlo, ambos llevarían la existencia más miserable. En vista de que ella decidió plena y resueltamente su suerte, lo único que usted puede hacer es cargar su cruz y demostrar que es un hombre. Consejo que le está dando a un marido, porque su mujer tomó la decisión de separarse, de abandonar el hogar. Y dice, si se ha decidido abandonarlo, acéptelo, viva, lleve su cruz y manténgase de esa manera viviendo. Y expresa una palabra aquí, dice, viva como un hombre, o sea, acepte esa realidad. Separación. Evidentemente en estos tres casos, que no son por adulterio, fornicación, cuando hay una separación, como puede ser, como mencioné hace un momento, ¿no? En el caso de el divorcio antes que apostasía, o el divorcio en caso de maltrato, o el divorcio por abandono, el consejo es que quien tome esta decisión no se puede volver a casar, porque la única razón para volverse a casar es por adulterio. Así que aquí están estas indicaciones interesantes que, como decía, nos dan algunas pautas respecto a nuestra relación matrimonial. No es mi consejo, no es mi orientación, es el consejo de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Pero antes que tomar decisiones respecto a divorcio o separación, me parece muy oportuno resaltar lo que Ellen G. White nos dice allí en el discurso maestro de Jesucristo en la página 58. Y esta es la solución
ante cualquier situación difícil que se pueda vivir en la familia. Dice, la gracia de Cristo y solo ella puede hacerse de esta institución, el hogar, lo que Dios desea que fuese, un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Y agrega, así las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pueden representar a la familia de los cielos. Qué bonito. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos ser receptores de esa gracia de Cristo. Y esa es la solución para cualquier malentendido, para cualquier incomprensión, para cualquier maltrato, para cualquier situación difícil que vivamos en el hogar, en relación con la pareja o inclusive con los hijos. La gracia de Cristo es la solución. Y hay otra declaración, con esta termino, que también es importante. Dice, si el alma se entrega a Dios, ¿sí? Entrega, compromiso, consagración, ¿sí? Subyugar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Dice, la sabiduría de Él, la sabiduría de Dios puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no logra hacer. Fantástico. Yo creo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos un hermoso legado. Tenemos una hermosa instrucción, tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía, para evitar todas estas consecuencias que el pecado trae en nuestros hogares y en nuestras familias. Como decía al principio, dolor, sufrimiento, tristeza. Permitamos que la gracia de Cristo, ¿verdad?, permitamos que la sabiduría de Dios dirija nuestras vidas y que hagamos de nuestros hogares pequeños cielos en esta tierra. Que el Señor nos bendiga.